¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, en ese silencio tan denso que parece tener peso, y has experimentado esa brecha de segundo donde tu mente está en blanco y no puedes recordar quién eres? No tu nombre, no tu trabajo, sino el simple hecho de que la consciencia que está flotando en la oscuridad te pertenece. Es una sensación helada, un vacío total, como si la identidad fuera solo una luz parpadeante que en cualquier momento puede apagarse y dejarte solo, flotando en el negro, sin anclaje, sin memoria. El miedo a perder la razón, a perder la conexión con lo que somos, es quizás el miedo más íntimo y más persistente que cargamos. Es la certeza de que, si perdemos ese hilo invisible que nos ata a nuestro nombre, al recuento de nuestros días, nos convertimos en sombras sin dueño. Ahora piensa en esto. Imagina que existe un lugar, un hospital, una casa de reposo, que no solo acepta esta pérdida, sino que la utiliza como método de curación. Un lugar donde la medicina dicta que para sanar una mente rota, primero hay que despojarla de lo que la hace única, de lo que la hace reconocible, de lo que le da su forma en este universo, su nombre. Debemos viajar a un tiempo donde la psiquiatría aún estaba en pañales, donde la locura era vista menos como una enfermedad y más como una inconveniencia social, o peor aún, una maldición moral. Tenemos que situarnos en el vasto y desolado paisaje del estado de Chihuahua, México, en el año de 1906. Es el México del Porfiriato tardío, un país que se debate entre la modernidad forzada y las profundas raíces de la superstición y el abandono. Un país donde la distancia y el silencio pueden ocultar horrores que la civilización prefiere ignorar. En las afueras de la capital, donde el aire ya se sentía seco y pesado y el horizonte prometía únicamente más desierto y olvido, se erigía una construcción de piedra caliza que, a pesar de su intención de parecer moderna y benigna, exudaba una melancolía y una frialdad opresivas. No era un edificio antiguo en el sentido de ruina, sino antiguo en el sentido de que llevaba el peso de demasiadas miradas perdidas. Lo llamaban oficialmente la Casa de Reposo Interior, aunque los lugareños, siempre dados a nombrar la verdad oculta, simplemente lo conocían como el silencio. Este manicomio, fundado con supuestas intenciones humanitarias y bajo la dirección de un médico cuya formación en Europa era tan ambiciosa como dudosa, se convirtió rápidamente en un depósito de almas. No solo recibía a los enfermos mentales diagnosticados, sino a las primas incómodas, a los esposos celosos de más, a los hijos que se atrevían a cuestionar la rigidez social de la época. Gente que simplemente no encajaba en el patrón estricto de la decencia porfiriana. Pero lo que distinguía al silencio, lo que lo hacía singularmente inquietante, no eran los métodos de contención física que, aunque brutales, eran comunes en la época. Lo verdaderamente perturbador era la filosofía central de su tratamiento. El doctor Elías Sotomayor, el director de la institución, un hombre de maneras austeras y mirada fija, creía fervientemente en lo que él denominaba la terapia del vacío. Su teoría se basaba en la premisa de que la locura no era más que un exceso de información personal, una sobrecarga de memoria, culpa, ambición y sobre todo de identidad. Según él, la personalidad era la jaula de la mente. Para liberar el espíritu enfermo, había que borrar la jaula por completo, y el primer paso para borrar la jaula era eliminar la etiqueta fundamental, el nombre. Desde el momento en que un paciente cruzaba ese umbral de piedra, se iniciaba un proceso metódico y escalofriante de despersonalización. Lo primero que se confiscaba no eran los objetos afilados o las cuerdas. Era cualquier cosa que pudiera vincularlos a su vida exterior, a su biografía, a su persona.
cartas, fotografías, un pañuelo bordado e incluso la simple pronunciación de su nombre. Imagina que eres tú quien está parado en ese recibidor de techos altos y pasillos sombríos. Estás asustado, confundido, quizás enfermo de verdad, o quizás solo estás demasiado triste para ser funcional. Y mientras un asistente de rostro pétreo te quita la ropa de calle y te entrega una simple bata gris que no distingue entre hombre y mujer, entre rico y pobre, entre cuerdo y demente, escuchas la instrucción con una calma que hiela la sangre. El asistente te mira no a los ojos, sino a un punto justo sobre tu cabeza y te dice: aquí no tienes nombre. Tu nombre es el peso de la vida que te trajo hasta aquí. Para sanar, debes dejarlo en la puerta. A partir de ahora, tú eres solo un número. No es solo el trauma de la internación lo que te aplasta, es la violación de tu identidad más básica. ¿Quién es un hombre si no se le permite ser llamado por el nombre que su madre le dio? Eres un fragmento, una cifra en un libro de contabilidad de miserias humanas. El doctor Sotomayor había desarrollado un sistema riguroso. A cada paciente se le asignaba un número de 4 dígitos, tatuado con tinta indeleble, no en la piel, sino en un pequeño brazalete de cuero que nunca debían quitarse. La regla era absoluta y se aplicaba tanto a los internos como al personal subalterno. Si un asistente pronunciaba el nombre anterior de un paciente, era severamente castigado. Los pacientes que intentaban aferrarse a su nombre, que lo gritaban o lo susurraban en la oscuridad, eran aislados bajo la justificación de que estaban resistiendo la curación y negándose a soltar el lastre de su yo tóxico. El objetivo, explicado a las familias que pagaban las altas cuotas y que estaban desesperadas por una solución, era la reconstrucción de la esencia. Se les decía que el paciente, al ser despojado de su historia, de sus traumas, de sus expectativas y fracasos, todo encapsulado en ese nombre, regresaría al mundo como una tabla rasa, una mente limpia, libre de la enfermedad que el mundo le había impuesto. Pero lo que sucedía dentro de esas paredes era algo mucho más oscuro y profundamente deshumanizante. La mente humana no está diseñada para el vacío. Cuando le quitas el ancla del nombre, cuando prohíbes la referencia personal, creas un espacio donde la paranoia y el terror existencial se instalan como parásitos. Imagina los pasillos largos y fríos del silencio. No se escuchaban gritos histéricos, ni el clamor de la desesperación común en otros manicomios de la época. Lo que reinaba era una quietud tan profunda que la palabra silencio no alcanzaba a describirla. Era un silencio denso, lubricado con el miedo a ser escuchado, a ser notado. Los pacientes se movían como fantasmas grises, con la cabeza gacha. No podían llamarse entre sí por sus nombres, por lo que la comunicación se limitó a gestos mínimos, a gruñidos o, en el peor de los casos, a intentar recordar los números de los demás. Pero, ¿cómo recordamos una cifra impersonal cuando nuestra memoria se está desmoronando? El resultado era que la mayoría de los internos permanecían mudos. No hablaban por miedo a cometer un error, por miedo a que una vieja sílaba prohibida se escapara de sus labios. Era más seguro ser anónimo, ser inexistente. Eran personas que habían renunciado incluso al murmullo de su propia vida interior. Si un paciente moría, y morían con una frecuencia alarmante a causa de las condiciones insalubres y el abandono emocional, no había que avisar a su familia. Bastaba con tachar un número del libro. El paciente ya había desaparecido mucho antes de que su cuerpo dejara de respirar. Aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque nos obliga a confrontar qué tan frágil es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si estás leyendo esto ahora, en la comodidad de tu espacio, piensa en cómo te sientes. Si sientes que la incomodidad está creciendo, no te muevas.
Esto es un pacto entre nosotros. Si vas a quedarte y seguir descendiendo en esta verdad oculta, suscríbete para que estas historias nunca se pierdan en el vacío. Permanece aquí hasta el final, porque lo que sucedió en Chihuahua en 1906 no fue solo una anécdota médica, fue un experimento sobre lo que le sucede al alma cuando se le niega su derecho a la autorreferencia. La terapia del vacío produjo resultados extraños. Algunos pacientes, los más dóciles, sí que parecieron mejorar. Se volvieron increíblemente tranquilos, obedientes y, sobre todo, vacíos. Cuando regresaban con sus familias, ya no presentaban los síntomas de la melancolía o la histeria, pero sus parientes notaban algo peor que la enfermedad: la ausencia. El hombre que regresaba ya no era el padre que se había ido. Era una cáscara, una figura que comía, dormía y asentía, pero que no mostraba afecto ni recuerdo. Miraban a sus hijos con una indiferencia plana, como si vieran muebles. Habían sido curados de la locura, sí, pero al precio de su humanidad, de su conexión emocional. Habían sido devueltos como fantasmas funcionales. Y luego estaban los otros, los que no podían soportar el despojo. Estos pacientes, al intentar aferrarse a cualquier cosa que les recordara su ser anterior, caían en estados de terror y desesperación inimaginables. Empezaban a ver la negación de su nombre como una entidad física, un depredador invisible que acechaba en los rincones sombríos. Tenemos los testimonios velados de algunos asistentes que trabajaron en el silencio antes de que la institución fuera silenciada por el inicio de la Revolución Mexicana, un conflicto que curiosamente hizo que estos horrores fueran relegados a las notas al pie de página de la historia. Uno de estos testimonios, rescatado de un antiguo diario, nos habla de un hombre joven, el paciente número 320, quien había sido internado por ideas revolucionarias y sueños proféticos demasiado vívidos. El joven, antes conocido como Ramón, se negó a aceptar el olvido. En sus momentos de lucidez, intentaba desesperadamente recordar la forma de su nombre en papel, trazándolo con el dedo sobre la tierra del patio. Los asistentes observaron cómo Ramón, o el 320, se deterioraba no por la enfermedad original, sino por el esfuerzo monumental de no dejarse borrar. Empezó a susurrar su nombre completo, con apellidos y el de su madre, en los momentos en que creía estar solo. Era un intento desesperado de anclar su alma a la realidad mediante la vibración de las sílabas que lo definían. Pero el silencio tiene su propia forma de reaccionar ante la resistencia. Una noche, según el diario del asistente, el joven Ramón comenzó a gritar en su celda. No gritaba por ayuda o por dolor. Gritaba: «Ramón, Ramón, Ramón», con la cadencia de un mantra, de una oración final. El asistente, temeroso de la represalia del doctor Sotomayor, corrió a la celda. Lo que encontró no fue al joven demente retorciéndose. Lo encontró sentado en el suelo, petrificado, apuntando con un dedo tembloroso hacia la pared de piedra. El asistente no vio nada, solo la humedad y la sombra. Pero el 320 le dijo, con una voz que ya no sonaba como la suya, sino como un chillido seco: «Se lo llevaron. Llegó la sombra y se llevó el sonido de mi nombre. Y ahora no sé qué es lo que queda dentro de mí para ocupar ese vacío». El asistente, aterrado por el cambio radical en el paciente, quien pasó de la resistencia furiosa a una pasividad catatónica, no pudo ignorar la mirada en los ojos del joven. Era la mirada de alguien que acababa de presenciar un robo, no de un objeto, sino de una parte vital de su propia estructura. Si esta sensación te está alcanzando, si te dan ganas de mirar sobre tu hombro, déjame un comentario ahora mismo con una sola palabra: oído. O mejor aún, comparte esto con alguien que sabes que está solo en su casa y que no debería escuchar estas cosas sin compañía.
El paciente Ramón, o el 320, dejó de hablar por completo. Permanecía inmóvil, mirando la pared donde supuestamente había visto cómo su nombre era sustraído. La única actividad que conservó fue un movimiento muy sutil de sus dedos sobre la bata gris, como si estuviera tejiendo algo en el aire. Si te acercabas lo suficiente y te esforzabas por escuchar en el abrumador silencio del lugar, podías percibir un leve, casi inaudible raspar. Era el sonido de alguien intentando raspar un recuerdo de sí mismo que ya no estaba allí. El nombre se había ido, y con él, la llave para volver a ser una persona. Esto es fundamental para entender lo que realmente sucedía en el silencio. El tratamiento no curaba la locura, la reemplazaba por una ausencia. El doctor Sotomayor había desmantelado la personalidad, pero no había puesto nada en su lugar, dejando a los internos abiertos a cualquier cosa que pudiera llenar ese vacío existencial. Y en un lugar tan cargado de dolor y despojo, lo que llenaba ese vacío era, inevitablemente, algo terrible. El miedo no es a lo que te hacen, sino a lo que te quitan. Y si te quitan lo que te define, ¿qué queda mirando desde el espejo? Solo la forma, sin contenido. Una marioneta sin titiritero. Un número frío en una lista de condenados. Y esa es la fundación de la verdad que vamos a desentrañar en la segunda parte. El silencio no solo quitaba los nombres, al quitarlos, creaba las condiciones perfectas para que algo más, algo que no necesitaba nombre porque era la pura negación de la identidad, pudiera manifestarse y tomar posesión de los cascarones que dejaban los pacientes. Ellos no estaban siendo curados, estaban siendo preparados. Si estás solo ahora, presta atención al sonido de tu respiración, porque es lo único que te garantiza que todavía eres tú. Asegúrate de que, en medio de la quietud, nadie más esté respirando contigo, porque en Chihuahua, en 1906, el silencio no era ausencia de ruido, era la evidencia de que algo había terminado su trabajo. ¿Alguna vez te has despertado en la mitad de la noche, no por un ruido, sino por una ausencia de ruido? Una clase de silencio que te presiona, que parece tener peso y densidad, un silencio que te dice, estás solo. Así era el sanatorio de Chihuahua en 1906. No era el griterío lo que aterraba a los recién llegados, sino el silencio pegajoso, el luto forzado por una identidad que acababan de perder. Si en la primera parte hablamos de la idea, del concepto abstracto de curar quitando el nombre, ahora debemos meternos en la piel de lo que eso significaba día tras día. Es fácil hablar de despersonalización en teoría, pero vivirla, sentir cómo tu propia historia se convierte en una serie de susurros inaudibles dentro de tu cráneo, eso es un infierno diseñado a la medida del pánico. Imagina que llegas a ese lugar destrozado por lo que sea que la sociedad del siglo XX consideraba locura, melancolía profunda, histeria femenina, o simplemente una mente que veía demasiado lejos o demasiado cerca de la verdad. Te retuercen los brazos, te encierran, y entonces viene el primer paso. El ritual no es violento en lo físico, lo cual lo hace infinitamente más cruel. Te sientan frente a un hombre o una mujer, siempre vestidos de blanco impoluto, con una mirada tan vacía que podrías jurar que ellos mismos ya habían sido despojados de sus nombres hacía décadas. Te preguntan cosas, tu edad, tu lugar de nacimiento, tus padres, el tipo de árbol que crecía frente a tu casa, detalles, nombres, y mientras respondes, el escribano, con una pluma mojada en tinta negra que olía a metal, registra todo en un gran libro, y tú crees que están haciendo una ficha de ingreso normal. Pero no. Una vez que terminan, el escribano traza una línea gruesa, densa, sobre tu nombre completo, tu apellido, tu alias, tu apodo de niño. La tinta chorreaba ligeramente, como una herida que acaba de abrirse, y luego, debajo, con una pulcritud que helaba la sangre, escriben una designación. No era un apodo,
No era un nombre clave. Era una combinación de la letra inicial de tu condición, la M de melancólico, la H de histérico, y una secuencia numérica. Por ejemplo, M417. Desde ese momento tú no eras Juan, ni María, ni Don Pedro. Eras el M417. Y el horror residía en la eficiencia de ese sistema. No te castigaban si usabas tu nombre al principio. Simplemente, si lo decías, nadie te respondía. Los enfermeros, los médicos, incluso el personal de cocina, estaban entrenados para escuchar el nombre anterior como si fuera un dialecto extinto, un ruido sin significado. Si decías, soy Teresa y tengo sed, solo te miraban inexpresivamente. Pero si decías, el H214 tiene sed, la atención era inmediata. La respuesta era profesional, rápida, aunque vacía de empatía. Esto creaba un dilema psicológico insoportable. ¿Lo sientes? Tu nombre se convierte en tu mayor obstáculo para la supervivencia y la comodidad. Para conseguir un vaso de agua, una manta, un momento de alivio en el purgatorio de la mente, tenías que renunciar a ti mismo. Tenías que matar a Juan para que el M417 pudiera vivir. Y te aseguro, tú que me escuchas, que en un ambiente de opresión y desesperación, la supervivencia gana la mayoría de las veces. El paso del tiempo en esas salas era medido no por el sol que apenas entraba por las altas y enrejadas ventanas, sino por el nivel de corrosión de la memoria. Los pacientes al principio se aferraban a sus nombres, se los repetían en voz baja en la oscuridad, como un conjuro o una oración secreta. Pero la soledad, el silencio reforzado, actuaba como un disolvente. Piénsalo bien, si no tienes a nadie que te llame por tu nombre, ¿existe ese nombre realmente? Si tu madre, tus hijos, tu amante están a cientos de kilómetros incapaces de pronunciar esa palabra mágica, esa vibración única que te define, ¿qué te queda? Solo la designación. Y aquí viene el terror íntimo y palpable de este manicomio. La cura era la aceptación de la nada. Se dice que los pacientes curados eran aquellos que llegaban al punto de usar su designación numérica para referirse a sí mismos sin un atisbo de duda o melancolía. Si le preguntabas a un paciente avanzado, ¿cómo te llamas?, y te respondía con calma, con una voz plana y sin inflexión, soy el M88, y no había conflicto en sus ojos, entonces el tratamiento se consideraba exitoso. Había logrado el olvido completo de sí mismo. Pero hay algo aún más escalofriante. El personal no solo observaba el uso de la nueva designación, observaba la desaparición de los rastros del nombre anterior. Las historias personales eran desalentadas. Si un paciente intentaba recordar un cumpleaños, una boda, un evento traumático, cualquier cosa que confirmara que había existido una persona llamada Juan en algún momento, el personal intervenía con lo que llamaban terapia de refuerzo del vacío. Esta terapia no implicaba choques eléctricos ni baños helados, aunque esos métodos existían en otras partes del sanatorio para otros fines. La terapia del vacío era puramente psicológica y dependía del aislamiento sensorial. Encerraban al paciente en una celda acolchada, donde no había luz, donde el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el propio pulso martilleando en los oídos. Y allí, en esa oscuridad táctil, el paciente se veía obligado a confrontar solo su mente. Sin estímulos, sin interrupciones, la mente empieza a alimentarse de sí misma. Y si la única cosa que te conecta a la realidad exterior es un número, el cerebro, en su desesperación por aferrarse a algo, termina aceptándolo como la única verdad viable. La verdadera tortura no era el castigo, sino la soledad absoluta junto con la necesidad imperiosa de ser reconocido. Cuando salían de esa celda, el recuerdo de sus vidas pasadas, de sus nombres originales, era solo una mancha borrosa,
un dolor de cabeza sin imagen, una pieza de información corrompida. El miedo ya no era a la locura, sino a la reaparición de ese fantasma llamado yo. Mira a tu alrededor. Si estás en tu casa ahora mismo, en silencio, y sientes un pequeño escalofrío en la nuca, no lo ignores. Este sanatorio no era sobre encarcelar cuerpos, sino sobre encarcelar la propia idea de ser. Es una prisión para la identidad. Y si sientes que esta historia te está calando hondo, si el silencio que te rodea se siente más denso de lo que debería, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Es importante que estas historias sobrevivan, que no se olviden. Es casi un pacto silencioso. Yo narro la oscuridad, y tú garantizas que no caerá en el olvido. Solo así nos protegemos de que vuelva a ocurrir. Marca tu presencia aquí abajo si quieres, con un simple «escuché esto», para que sepamos que no estamos solos en esta vigilia. El proceso se aceleraba con la uniformidad. Todos los pacientes vestían el mismo tipo de ropa grisácea, sin bolsillos, sin marcas, sin nada que indicara profesión, estatus o procedencia. La comida era la misma para todos. Las rutinas, idénticas, monótonas, diseñadas para evitar cualquier sorpresa o estímulo que pudiera despertar un recuerdo cargado de emocionalidad. La vida era predecible hasta la náusea, y esa previsibilidad era el yugo que mantenía a raya a la locura anterior. Pero la locura, la verdadera, la que no se podía diagnosticar con los instrumentos de 1906, era la que crecía en el vacío. Si la persona que eras antes estaba loca, al eliminar esa persona, ¿qué quedaba? Quedaba una cáscara obediente, un cuerpo que se movía, que comía, que dormía, pero que no tenía voz interna. Lo que los médicos llamaban curación era, de hecho, una lobotomía social, una extirpación del alma a través de la burocracia y la negación. Y los números, Dios, los números, se volvieron un lenguaje en sí mismos. Los pacientes, en las raras ocasiones en que se les permitía hablar entre ellos, siempre bajo estricta vigilancia, no compartían historias, sino designaciones. El H29 está preocupado. El M112 necesita ayuda con la manta. Era un teatro macabro de cuerpos numerados simulando interacción humana. La tragedia era que, después de un tiempo, dejaban de simular. Se convertían en eso. Se desarrolló una jerarquía invisible, por supuesto. El número más bajo, el más antiguo, tenía un respeto sombrío, pues representaba la máxima prueba de resistencia al olvido forzado, o la máxima profundidad de la asimilación. El nuevo, el que aún luchaba por recordar su nombre real, era visto con lástima o irritación, como un ruido molesto en un espacio que exigía silencio absoluto. Había una sala especial que se rumoreaba entre los pocos enfermeros que sentían un asomo de culpa, donde se guardaban las pertenencias personales de los ingresados, cajas de madera con etiquetas pulcras, M601, H35. Dentro se amontonaban anillos de matrimonio, cartas ajadas, un mechón de cabello de un niño, fotografías descoloridas, los objetos que definían a Juan o a María. Nadie tenía permitido verlas. Esos objetos, cargados de la energía del nombre, eran considerados contagiosos, capaces de reintroducir la enfermedad que se acababa de extirpar. Pero el personal sí entraba allí. Los doctores, en sus estudios pseudocientíficos, revisaban los objetos para buscar patrones de la mente desviada. Y lo que realmente hacían, sin saberlo o queriendo, era tener la última prueba física de que la persona que caminaba como el M601 era, de hecho, otra persona enterrada. La paradoja era perfecta. La prueba de la vida pasada existía, pero estaba vedada para aquel que la necesitaba para reconstruirse. El miedo más profundo en ese lugar era el de la mañana. Al despertar, en la penumbra helada del amanecer de Chihuahua, tenías un breve, fugaz instante.
antes de que el mundo se encendiera por completo, donde no sabías quién eras. Una fracción de segundo de pánico existencial. Soy Juan, soy Teresa, y luego la pesada capa del sanatorio caía sobre ti, la bata gris, el recuerdo del número asignado. Respirabas aliviado porque, aunque no fueras tú, al menos eras algo. Eras el M417, un número en un registro, una pieza en un mecanismo silencioso. Pero en esa respiración, en ese alivio sombrío, radicaba la victoria del sistema. Habías elegido la existencia anónima sobre el terror de la locura con nombre, y así, mientras esta densa quietud se instalaba en la mente de los pacientes, el doctor director del sanatorio, un hombre obsesionado con la idea de la pureza mental, preparaba la fase final de su experimento. No bastaba con que el paciente aceptara su número. El número debía volverse más real, más intrínseco que la propia carne. Debía grabarse de alguna manera en su cuerpo, en su alma, para que no hubiera posibilidad de marcha atrás. Esta era la coronación de la cura sin nombre, el punto donde la psicología de la opresión daba un salto hacia lo indecible. Pero para entender cómo el horror arquitectónico de esas paredes se convirtió en un horror corporal, en un tatuaje invisible en el espíritu de cada uno de esos individuos despojados, necesitamos observar la figura de El Vigilante, la sombra que caminaba por los pasillos y que nunca pronunciaba una palabra. Esa figura era la que garantizaba que incluso en el sueño, el número seguiría siendo lo único verdadero. Escucha bien, no cierres los ojos todavía. La noche es larga, y en el silencio más profundo, a veces puedes escuchar el murmullo de un nombre olvidado intentando nacer de nuevo. Y si lo escuchas, no lo llames, porque el vigilante también lo escucha. Detente. ¿Estás seguro de que recuerdas tu nombre completo? Dilo en voz alta. ¿Te suena familiar? ¿O ya te parece una historia que leíste hace mucho? Piensa en eso, mientras el aire frío de la noche toca tu ventana. Si sientes que debes compartir esta historia con alguien para no cargar con el secreto solo, hazlo. Pero no le digas por qué. Simplemente dile que tiene que escuchar. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza helada de que lo más preciado que posees no te pertenece? ¿O que alguien, en el silencio de la noche, podría borrarlo sin dejar rastro? Escucha esto con atención, porque la tercera y última parte de este expediente no trata sobre muros de piedra o camisas de fuerza, sino sobre el terror más íntimo, la desaparición de lo que te hace tú. Si has llegado hasta aquí, si has seguido el rastro de la Merced en Chihuahua de 1906, es porque sientes la misma inquietud. Quédate hasta el final, te lo pido, porque la única manera de que estas sombras no nos consuman es si las mantenemos en la luz, si mantenemos viva la memoria de lo que perdieron. Y, si puedes, suscríbete, no para seguirnos, sino para asegurar que estas historias prohibas no se disuelvan en el olvido, como ellos. La quietud en la Merced no era paz, era ausencia. Después de que la rutina de anulación de identidad hiciera su trabajo, después de que los nombres fueran raspados de las celdas y los espejos fueran cubiertos para eliminar el reflejo del yo pretérito, los pasillos se llenaron de un silencio funcional. El doctor Efraín Ríos, el arquitecto de esta utopía de la vacuidad, caminaba entre sus pacientes con una satisfacción casi divina. Habían dejado de gritar, habían dejado de lamentarse, habían dejado de ser ellos. El pánico, la manía, la melancolía incurable que Ríos asociaba directamente con la carga biográfica de cada individuo, simplemente se había evaporado. ¿Cómo podría un hombre volverse loco por la traición de su esposa si ya no recordaba el concepto de esposa, ni el concepto de traición, ni, fundamentalmente, el concepto de ser el traicionado?
Al quitar el nombre, al despojar a la persona de su archivo mental, la enfermedad desaparecía porque el portador de la enfermedad ya no existía. Pero, ¿quién existía en su lugar? Mira a ese hombre, antes conocido como Don Rogelio, ahora solo la Unidad 47. Camina con pasos uniformes, sin prisa, sin distracción. Cuando se le pide que realice una tarea, la cumple con una precisión robótica, una que ningún hombre libre y consciente podría mantener. Sus ojos están limpios, ya no brillan con la fiebre de la paranoia, pero tampoco brillan con la luz de la comprensión. Son ojos que registran el mundo sin interpretarlo, como si el alma se hubiera sentado en el asiento trasero del cráneo y hubiera dejado de conducir. El horror, tú lo entiendes, no era el sufrimiento que producían los métodos, sino el resultado de esos métodos. Ríos había prometido curación, y técnicamente la había logrado. Los pacientes curados no presentaban recaídas, no tenían pesadillas, no mostraban ansiedad social. Podrían ser reinsertados en la sociedad como ciudadanos ejemplares, silenciosos, productivos, libres del peso de la identidad. Pero la libertad que habitaba en ellos era la libertad del desierto. Imagina perder la capacidad de recordar tu canción favorita. No que la hayas olvidado temporalmente, sino que el concepto de favorita ha desaparecido de tu vocabulario emocional. Los sujetos de la Merced podían realizar cálculos complejos y obedecer órdenes, pero si se les mostraba una fotografía de sus hijos, no había reconocimiento en sus ojos. No había dolor, lo cual era la victoria del doctor Ríos. Pero tampoco había amor, ni ternura, ni la sombra cálida de un recuerdo compartido. Eran recipientes perfectamente pulidos, listos para ser llenados con las instrucciones del Estado o con cualquier cosa, porque estaban vacíos. Aquí es donde la tensión se vuelve insoportable, ¿verdad? No es la idea de la tortura física, sino la idea de la tortura existencial. Piensa en el momento en que te miras al espejo y no te reconoces del todo después de una noche sin dormir. Ellos vivían en ese estado perpetuo de extrañeza, pero sin la angustia de querer recordar. El doctor Ríos lo observaba todo desde su despacho de cedro. Llevaba meticulosas notas sobre la ausencia de conflictos. La tasa de agresividad era 0, la tasa de evasión nula. La Merced era, en términos de eficiencia psiquiátrica de la época, un éxito rotundo. Se había descubierto la fórmula para detener la locura, eliminar al loco. Pero había un detalle perturbador que incluso Ríos, con toda su fe en el método, no podía ignorar. Había una cualidad espectral en los movimientos de los curados. Si caminaban por un pasillo y se encontraban con una pared, se detenían. No la bordeaban, no buscaban una alternativa, simplemente esperaban. No tenían la iniciativa de la voluntad, esa chispa que nos hace decir, quiero ir allí o debo hacer esto. Sus acciones eran reflejos de estímulos externos, ecos de las órdenes que les habían sido implantadas. Habían perdido la capacidad de autogenerar significado. En la noche, la opresión se volvía palpable. Si estás solo ahora, si el silencio de tu casa es demasiado denso, permíteme que te hable directamente. ¿Qué pasaría si, al cerrar los ojos, no pudieras evocar el rostro de la persona que más amas? No por un fallo de memoria, sino porque la matriz emocional que sostiene ese recuerdo ha sido desmantelada pieza por pieza. Esto era la Merced. El clímax de la historia no fue una revuelta sangrienta o un incendio purificador. Fue un silencio más profundo que el de la tumba. Una tarde, Ríos decidió llevar a cabo el experimento definitivo con uno de sus sujetos más exitosos, la Unidad 12, antes conocida como Leonor,
una mujer cuyo desequilibrio mental había sido catalogado como histeria crónica y profunda melancolía. Ríos, con su voz calmada y autoritaria, le preguntó a la unidad 12. «12, ¿cómo te llamas?» La unidad 12 se detuvo. Sus ojos, normalmente vacuos pero enfocados, mostraron un leve desenfoque, como un cristal empañado. Era la primera vez que se introducía un elemento personal, un detonante prohibido. Ella no respondió. No había pánico, no había rechazo, simplemente una quietud absoluta. Ríos repitió la pregunta con una pequeña punzada de duda. «Tu nombre. Dime tu nombre, 12». Lo que ocurrió a continuación es lo que los pocos registros incompletos del asilo describen como el punto de inflexión. La unidad 12, Leonor, no pudo acceder a la palabra. No solo el nombre Leonor era inaccesible, sino que la idea de que un ser humano poseyera una etiqueta única y distintiva parecía ser un concepto extraño, incomprensible. En lugar de responder, la unidad 12 comenzó a temblar ligeramente, no de miedo, sino de una profunda, casi geológica, incomprensión. La máquina, por primera vez, estaba siendo forzada a procesar una instrucción que la contradecía. Y luego vino el sonido. No fue un grito de dolor, sino una especie de silbido agudo y prolongado que no parecía provenir de su garganta, sino del aire mismo. Era el sonido de la estructura psíquica deshaciéndose, o más bien intentando reconstruirse y fallando catastróficamente. Ella no colapsó, simplemente se quedó parada, emitiendo ese sonido inhumano, hasta que el doctor Ríos, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de Chihuahua, ordenó que la llevaran de regreso a su pabellón. Lo que Ríos no había comprendido hasta ese momento es que la identidad no es una enfermedad que se cura removiendo un apéndice. Es el motor mismo de la existencia. Al extirpar el nombre, no solo había quitado el trauma, sino también la capacidad de amar, de desear, y más aterrador aún, la capacidad de ser. La locura de Leonor había sido reemplazada por una anulación total, una especie de muerte en vida, donde la mente permanecía, pero el espíritu se había retirado. La consecuencia definitiva de la Merced fue esta. Se demostró que la cura para la locura existía, pero el costo era la humanidad. Y tú, que me escuchas en la penumbra, ¿estás seguro de que nunca has sentido esta erosión? ¿Cuántas veces has permitido que tu trabajo, tus obligaciones, la monotonía de lo diario, te quiten tus pequeños nombres, tus pequeñas esencias? Cuando dejas de hacer aquello que te apasiona, cuando olvidas el color exacto de la pared de tu infancia, cuando te callas para evitar el conflicto, estás permitiendo que el manicomio invisible te despoje de tus pertenencias más íntimas. Esta es la lección final de Chihuahua. El verdadero horror no es la pérdida del control, sino el control absoluto ejercido por la nada. El experimento de Ríos, por fortuna, tuvo corta duración, no por un cambio ético, sino por razones prácticas. Aunque los pacientes estaban curados de la locura, eran inútiles para la vida. No podían reincorporarse a la sociedad porque, sin identidad ni iniciativa, no podían tomar decisiones autónomas. Necesitaban ser alimentados, vestidos y guiados constantemente. La Merced se convirtió en una institución que producía fantasmas eficientes. Cuando el asilo fue finalmente investigado, no se encontraron registros de tortura. Se encontraron registros de una calma inquietante. Los investigadores de la época se fueron confundidos. Los pacientes parecían sanos, pero no respondían a sus nombres originales. Cuando les preguntaban por sus vidas, solo había silencios o frases aprendidas, como ecos sin origen. El manicomio de 1906 cerró sus puertas.
no por inmoralidad, sino por ineficiencia. El costo de mantener a tantos cuerpos vacíos era demasiado alto, y lo que nos queda es la resonancia de esa pérdida. La historia de la Merced es un espejo que nos muestra el peligro de perder la conexión con el propio yo. Ahora, detente un momento, piensa en tu nombre, piensa en el sonido de tu nombre siendo pronunciado por tu madre o por la persona que amas. Ese nombre lleva consigo cada triunfo, cada dolor, cada arrepentimiento. Es el ancla de tu alma en este plano. ¿Te imaginas despertarte mañana y no recordar su significado? O peor, sentir que es una palabra ajena, un error en el sistema. El legado de Ríos, aunque olvidado en la historia oficial, persiste en la sugerencia. El mundo moderno nos presiona constantemente para que nos despojemos de las partes incómodas de nuestro ser, para que seamos solo una unidad, un número de identificación, un consumidor. La curación que ofrece la indiferencia es seductora, pero es una trampa. Si sientes un escalofrío en este momento, si te has identificado con la sensación de estar a punto de olvidar quién eres en medio de la vorágine, es porque el eco de la Merced sigue viajando. Es un susurro que te dice, no eres especial, eres un número más, suelta la carga, suelta el nombre, no lo hagas. Atrévete a llevar tu nombre completo, atrévete a llevar tu historia. El dolor es el precio de la conciencia, y el recuerdo es lo que evita que te conviertas en la unidad 47, caminando sin destino por un pasillo infinito. Si alguna vez has sentido que estás perdiendo tu esencia, que el mundo te está despojando de tu identidad hasta dejarte vacío, escríbelo. No lo guardes. Simplemente comenta aquí abajo, no soy un número. Permite que esta historia se quede contigo. Y si conoces a alguien que necesita recordar quién es, alguien que está demasiado cerca del borde de la anulación, compártele este relato. No dejes que lo vean solos, porque la soledad es el primer paso hacia la Merced. La verdadera locura, concluyeron tarde o temprano, no era la de los pacientes, sino la de quienes creyeron que podían crear una vida sin historia, una existencia sin alma. Y mientras la oscuridad de la noche se asienta a tu alrededor, y antes de que cierres los ojos, permítete escuchar la respiración profunda del silencio. ¿Estás seguro de que esa respiración es tuya o es el aire que entra y sale de un recipiente perfectamente vacío, esperando una orden, esperando un nombre que jamás regresará? Mira a tu alrededor, no te muevas. ¿Tu sombra es exactamente tuya o hay una ligera, casi imperceptible falta de definición en los bordes? Recuerda quién eres, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y te asegurará que no necesitas ese peso, y entonces, cuando quieran llamarte por tu nombre verdadero, tú no sabrás cómo responder.